Y ahora cuento tres y conectas con los secretos ocultos del corazón. Mm, Dos y tres. Mira, lo primero que veo, Monse, es que no son secretos, que Mm, sabemos lo que significa conectar con nuestro corazón. mm, En general, los humanos, las personas, sabemos qué significa esto. De hecho, este es el motivo por el que la mayoría de personas nos conectan con el corazón, porque les hace de espejo y les muestra panoramas que ellos temen afrontar. Es por eso que huyen del corazón y no quieren enfrentarse a él, porque es la versión de él mismo, ¿no? Ahí es donde están tus secretos, tus emociones, tus cualidades. Eh, y no es que en sí el corazón tenga secretos, sino es que es la parte más, el fractal más visible de este plano. Entonces, aquí está el problema, es que la gente rehuye de sus emociones, la gente rehuye de verse a sí mismo, de sentirse, de saber quién es verdaderamente uno mismo. Y esto es muy curioso porque andamos toda la vida buscando algo que no encontramos y andamos buscando y buscando y buscando. Y es justo lo que estamos haciendo es buscar aquello que ya tenemos, ¿no? Y esa mirada que no queremos ver. Es muy curioso esto. ¿Y por qué está en el corazón y no en el hígado? ¿Qué es lo que, cómo se ve energéticamente? Veo que el corazón es el órgano que expande toda la energía y energéticamente expande la energía, sale del corazón, Monse, hace una expansión hacia toda nuestra esencia, pero físicamente es el órgano que hace esa expansión en modo físico. Es desde aquí desde donde empieza todo, Monse, de alguna manera. Es lo que hace que funcione todo el organismo a la perfección. Y es el principio de todo, es como el origen de todo. Bien. Sabemos que el corazón también tiene un sistema neuronal, como el cerebro. Dicen que es nuestro segundo cerebro. Nuestro cerebro se supone que piensa. ¿Cómo piensa el cerebro del corazón? Pues funciona muy parecido a la parte cerebral, funciona con sinapsis también, pero es todo como, eh, sí, son como unas sinapsis neuronales, algo muy parecido en el corazón, Monse, donde se conectan todas las células y todas las venas y todas las arterias, pero el funcionamiento es el mismo. Funciona a través de impulsos eléctricos del corazón, Monse, con impulsos eléctricos. Igual que la mente funciona igual. Ujú. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dos personas que se aman o se quieren, pero no se entienden a nivel mental. Escoge dos personas y vamos a ver energéticamente Claro, qué sucede en el cerebro y en el corazón. lo que sucede es que por lo general eh, eh,
esta mente y este corazón suelen ir unidos, Monse. Ujú, Em, entonces, lo que sueles pensar es de alguna manera el reflejo también de lo que es tu corazón, si no controlas tu corazón. Pero sí hay una interacción entre los dos órganos, ¿no? Entre la parte cerebral y el corazón. Veo que funcionan en una dirección, suelen funcionar en una dirección. Lo que sucede con las personas que, a pesar de estar conectadas con la parte más de la zona cardíaca, eh, llevan este impulso, eh, a ver, lo que sucede aquí es que una de las personas se dejan guiar mucho por la parte mental y no por su zona cardíaca, Monse. Por lo que pueden entrar pensamientos muy tóxicos y muy dañinos de lo que podría ser la relación. Aunque puedan estar conectados emocionalmente, hay una disociación de esta conexión que digo entre parte mental y parte emocional, porque no hay una coherencia, no hay una conexión. Y como no hay esta conexión, la mente va por libre y la emocionalidad también. Em, también veo que estas dos personas no pueden unirse si eh, rige de alguna manera la parte mental, Monse, ujú. porque se deja llevar por un mecanismo muy destructivo eh, que a su vez este mecanismo destructivo lo lleva a su zona cardíaca, ¿me entiendes? ¿Me explico? Por lo que las emociones que pueda sentir la persona van a ser igual de tóxicas que esa parte mental. De ahí que decimos que el pensamiento activa una emoción. Sí, es que están unidos, tanto para bien como para mal. Tanto si tienes emociones positivas como si las tienes negativas. Es muy dañino también. Vale. Eh, Veo también que esto cuando estás en ese hemisferio, te diría, de entrar en ese bucle, en ese mecanismo autodestructivo que te dañas a ti mismo, eh, se daña también la parte cardíaca, Monse. Veo que la parte cardíaca, al ser el centro, ¿no? El epicentro de todo nuestro cuerpo, acaba de alguna manera expandiendo esta toxicidad y dañándose a sí mismo. Ujú. O sea, la energía del pensamiento mental Sí. puede Si no es controlada, afectar sí. y dañar a la energía emocional Sí. y, por ende, al mismo corazón físico. Incluso al resto del cuerpo, Ujú. porque como digo, es el epicentro, ¿no? Y de aquí sale todo. Entonces, puedo ver que sí, en el organismo pueden haber fallos. Vamos a ver un momento donde alguien niega el amor que siente por otra persona o por un animal o por un lugar. Cuando se niega a sí mismo este amor y a los demás, que no lo permite, no quiere, vamos a ver energéticamente qué pasa en el corazón. Veo como un colapso, Monse. El corazón colapsa. Es como si no pudiera digerir todo, tanta hostilidad. Colapsa el corazón. Y por ende perjudica a todo el organismo. En el oxígeno, en todo. Y energéticamente lo que sucede es que los puntos energéticos, los centros energéticos que tenemos en el cuerpo se desbalancea.
y no hay una corriente eh, positiva para el cuerpo energéticamente. No hay una corriente energética positiva. Está todo muy desbalanceado. Pero es el negarse, volvemos a lo mismo, Monse? Es el negarse a verse a sí mismo. Es el negarse el amor, el negarse a afrontar y verte quién realmente eres. Por eso también crea de alguna manera el rechazo, porque no quiere verse en el espejo y averiguar qué es, quién eres, qué sientes, qué te pasa, por qué estás así. Rehuyen, rehuyen de eso. Vamos a ver en un proceso de duelo o ruptura si el funcionamiento energético es el mismo o es diferente. Depende de las decisiones que tome la persona. Si tu duelo y tu ruptura van enfocados a a un bienestar, incluso activando esa resiliencia, ¿no? Eh, para, porque sabes que es, bueno, pues la pérdida que has podido tener, sabes que es, eh, Con bien para bueno, ti un bien para ti, exactamente. Es o una no, decisión que tú has tomado y, pues una mm, muerte, ¿no? claro. Bueno, pero igual, aunque sea un fallecimiento de algún familiar, si Mm. tú te lo tomas como algo normal, un proceso Natural. normal de la vida natural y activas esa resiliencia y con el tiempo se va poniendo todo en su lugar. Es como si estuvieras entre paréntesis durante un tiempo hasta que vuelves como a tu centro, ¿no? Pero es temporal. Luego está la persona que sufre este duelo, pero no quiere afrontarlo, no quiere, otra vez volvemos a lo mismo, no quiere conectarse consigo mismo, no quiere verse, no quiere ver la realidad. Entonces, aquí sí estamos de alguna manera entrando en esa oscuridad, porque te dejas embaucar y te dejas llevar por esta emoción, Monse, y Mm. incluso es que ves, vuelve otra vez todo lo mismo. Esa parte mental y esa parte cardíaca están súper conectadas. Si tú no te dices a ti mismo o te trabajas de alguna manera para que este proceso llegue a buen puerto y te dejas llevar por estas energías, por ese duelo, por ese dolor, em, sin transformarlo, puede ser realmente doloroso para el corazón, para la parte emocional, para la parte mental, para el cuerpo en general todo. Y la energía se oscurece, Monse. Vale, entonces cuando nos negamos el amor, el corazón colapsa, pero cuando es un duelo y Sí. una ruptura, se ve como de forma diferente, ¿no? Es distinto, sí, porque el proceso es distinto, dependiendo de hacia dónde te diriges, si hacia esa resiliencia, ese saber que es algo temporal y que luego todo volverá a fluir y volverá a estar bien, o te dejas llevar por esa emocionalidad, ese dolor, esa angustia, esa desesperación, es cuando Esa el no cuerpo, aceptación, ¿no? exactamente. em, Veo que se baja mucho la frecuencia, Monse. Ujú. Mucho la frecuencia baja. Sí, Cuando decimos activa la resiliencia, vamos a activarla y vamos a ver cómo se ve energéticamente, dónde se activa la resiliencia en el corazón. La orden la da la mente, pero se activa desde el corazón. y cómo se ve, cómo se ve. Es una expansión, Monse, de Ujú. luz, De luz. sí, es una expansión de luz, de energía potente, de energía creadora. O sea, no es una idea, una programación mental que tú pasas al corazón. Automáticamente se activa en el corazón.
Se expande, sí. se Hace expande. una expansión en todo el ser. Muy bien. Siempre digo que la intuición es la voz del corazón. La luz parece que tiene ahí un hogar privilegiado y nos vamos a ahondar ahora, vamos a bucear hacia adentro en busca de ello. Lo primero que quiero que visualices o que contactes es con una persona que está teniendo una revelación desde su luz y me digas de todo su cuerpo, cómo se ve, dónde se activa esto, qué pasa dentro del cuerpo y dónde. Bien, pues como te he dicho antes, de alguna manera están conectadas, el corazón y la mente están conectados. Ujú. Entonces, cuando llega a una persona que le llega la intuición así muy fuerte, de manera real, Pero, también lo digo. no digo intuición ahora, sino Ah, revelación, o sea, una información que viene de su luz. bueno, es lo mismo, Mm. se me presenta igual Igual, que la intuición, sí. vale. Eh, la mente y el corazón están conectados, están unidos. Entonces, cuando llega esta revelación o esta intuición, eh, se activa todo, Monse. Esta conexión que los une se activa eh, y se expande por las dos partes a la vez. No empieza por ninguna parte en concreta, te diría, no empieza por el corazón y se va a la mente o empieza la mente y se va al corazón, sino que está como unificado. Mm, mm, Entonces están conectados, Monse. mm, mm, Bien, como chispa principal, sí te podría decir que se inicia de alguna manera en el corazón, pero mm. es que es una unificación y entonces llega, llega, llega al instante. Cuando lo recibe el corazón, lo recibe la mente, Monse. No Entiendo, sé la si me velocidad explico. más rápida que la luz, Sí, ¿no? Es es, ¡pum! es, al- es, es, es al mismo momento. Pero Claro, porque si me dices la chispa mm, principal, la primordial, el corazón. vale, porque aquí interactúan cuerpo emocional con cuerpo mental, que es de lo que estamos hablando, mente y corazón. Conjuntamente, sí. Mm. Muy bien, ahora vamos a ver, porque hay personas que dicen, he tenido una corazonada de que va a salir un número de lotería, por ejemplo. Porque aquí relativizamos un poco el término corazonada, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito de intuición. ¿Qué pasa cuando una persona tiene intuición para el terreno de los negocios y no es nada empático y no está conectado con su campo emocional? ¿De dónde viene esta intuición? Vale, en este caso, Monse, lo que sucede es que el campo mental está intervenido Mm. y entonces la intuición no es real. La llamamos intuición, Eh, pero sería una idea, ¿no? sí, es algo, una idea que te instauran de alguna manera. Es algo que no es tuyo, ¿eh? No viene no viene de tu frecuencia, Monse, viene de algo externo. O sea, Si no estás conectado con el corazón, ¿eh? exacto, Cuando estás conectado con tu corazón, aquí ya no hay margen de error y eres la tú, tu luz. esencia, tú, sí. Muy bien. Entonces, si no estás conectado con el corazón, no es corazonada, es una idea brillante a la que también se mal llama intuición en ese momento. Sí, 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 sí. Oh. Vamos adentro, adentro del corazón. ¿Sabes que entras en el corazón y te envuelve, te arropa, te sientes súper bien? Es como cuando un amigo grandullón te abraza y te sientes protegido, es algo así. Es muy bonito. Ujú. Muy bien. Vamos a ver. ¿Hay alguna parte del corazón? ¿Podrías dividirnos el corazón en partes y decirnos a la derecha esto, a la izquierda otro, arriba, abajo?
Si vamos hacia adentro y lo abres para verlo bien, todo tiene Es, la misma energía. sí, sí, no hay derecha, izquierda, arriba, abajo, centro, No exterior, se no, puede no, partir es por todo partes. unificado, Monse. Y es, sí veo como la forma del espiral, es como una espiral, eh, pero no hay, no está dividido, no está separado, es un conjunto, es una unificación, Monse. Vale. Cuando decimos me rompió el corazón, hay emociones negativas que pueden quedarse en el corazón y de alguna manera fragmentarlo. Sí, 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 pueden fragmentarlo y puedes, eh, sí, puedo percibir realmente ese dolor, esa ruptura del corazón. No es que el corazón se rompa en sí, sino que tú lo percibes así por ese dolor que te causa cierta situación en la que hayas podido vivir. El corazón energético se rompe, Sí, el energético sí, ¿eh? el energético se separa. El energético sí veo que se puede romper, el físico no, O sea, pero sí. mo- mo- dime a cámara lenta, o sea, detalladamente cómo pasa. Vamos a ver una persona que le han roto el corazón. Veo una división del corazón, Monse, se separa, se rompe. El dolor que le causa esta ruptura. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Volvemos desde, porque siempre hay muchas opciones, ¿no? Pero desde una parte te diré más conciencial y la otra parte no conciencial. Desde esa parte no conciencial que tú te dejas llevar por esas emociones, por ese dolor, por esa intensidad, por esa no saber qué hacer, por esa perdición, es cuando el corazón se rompe, se desquebraja. Pero también tengo que decir que, como siempre hay un abanico de opciones, también es posible volver a poner las piezas otra vez en su lugar, ¿eh? Efectivamente. Sí. Y luego estará la otra, te diré, desde la parte conciencial, ¿no? Que tú le pones esa conciencia de, vale, me veo, me veo el corazón, me veo, me siento. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Con esa conciencia de que es un dolor que tiene que pasar, Tiene que sanar. abrazándote, amándote, y que luego cuando pasa, todo vuelve a su lugar. Vale. ¿Cómo repercute a los demás órganos de este cuerpo energético que tiene el corazón dividido? La energía fluye bien, o sea, No, 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 no. Claro, cuando sucede esto, Monse, que se rompe de alguna manera el corazón, suele ser porque eh, o se deja llevar mucho por la mente, por esa toxicidad mental, ¿no? Y, y te dejas llevar por ese mecanismo que se activa de dolor, ¿no? Que entra a ser como en un bucle. em, la otra parte es desde la no conciencia, pero con el tiempo tomar conciencia. Entonces, eh, si el corazón se rompe, sí afecta, en todo el campo energético afecta, Monse, porque la energía no fluye como tiene que fluir, ¿vale? Ni se expande como se tiene que expandir, eh, pero tú tomas la decisión de cambiar, esto se revierte, ¿no? Es lo que decíamos antes de volver a montar el puzzle del corazón. Pero si tú no sigues en ese dolor y te dejas llevar, eh, caes en una espiral de energía muy baja, en la que incluso puedes abrir portales portales de abajo hacia... energéticos Mm, para que entren diferentes entidades, Monse. Es muy peligroso esto. mm. Y evidentemente que la energía es muy baja, muy baja. Y sí repercute a los órganos, tanto energéticos, eh, como puede llegar a ser al físico. Sí, 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 sí.
Sí, porque así como vemos una conexión mente-corazón, desde el corazón es de donde sale todo, el corazón está conectado con absolutamente todo, Monse. Entonces, depende de la situación, depende de la emoción que le pongas o de las memorias que arrastres, se puede activar o no órganos en los que pueden ser muy perjudicados, pueden ser muy dañados. Entonces, lo de mente sana y cuerpo sano, también podríamos añadir corazón sano y cuerpo sano. Sí, sí, Corazón sí, sí. rige ahí. Claro, entonces una persona que está pasando por un proceso semejante puede alterar los ritmos del sueño, puede alterar las digestiones, puede alterar absolutamente todo porque la energía no está fluyendo como debería. Exactamente, sí, sí. Mm, mm, Muy bien. Y bueno, decimos nos han roto el corazón, pero realmente el corazón que se rompe es el nuestro. La Mm, otra persona no te lo puede romper, es conforme tú sientes las circunstancias que tienes en tu exterior, ¿no? Lo que sucede y cómo te sientes cuando otra persona quizá te retira la compañía, ¿no? O el amor que tú crees que hay. sí, No podemos dejar de hablar del corazón y no hablar del amor, del enamoramiento. Así que quiero ver, cuando una persona está enamorada, cuando una persona entra en esa energía, que parece que todo es más vivo, que parece que todo es mejor, que puedes estar cazando mariposas todo el día, que te sientes espectacularmente bien, pero también sabemos que hay una parte de ansiedad. ¿Eh? Es la otra cara de la moneda, es la ansiedad por estar con la persona, por recibir su energía, estar en contacto con esa energía. Quiero hablar de este contacto energético. Cuando una persona se enamora de otra, entra en contacto con la energía del otro, está en contacto, se crean conexiones energéticas. sí, 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 sí. La primera conexión que se crea, Monse, es de corazón al corazón, Ujú, ya sea para bien o para mal, porque también puedes crear energías, bueno, más bien lazos emocionales dañinos, ujú. pero sí se crean. Lo primero que se crea es esta conexión cardíaca. Bien, a nivel persona vemos esta conexión energética, pero ¿y a nivel plano etérico? ¿Qué sucede cuando una persona entra en este estado hipnótico del enamoramiento? ¿Entra realmente en algún lado o no? Bueno, sí, 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 te podría decir que sí. Mm, Mira, te voy a explicar un poco, ¿no? Lo que veo. Y lo que veo es que todos son frecuencias o, sí, bueno, más que frecuencias son corrientes energéticas, ¿no? Están, yo qué sé, la corriente energética del dolor, que se unen muchas almas, ¿no? En esta corriente, la corriente del dolor, la corriente del amor, la corriente, ¿no? Son como corrientes energéticas, Monse, que de alguna manera sí te conectas a estas corrientes energéticas cuando te conectas con el amor, sí. Am, ¿Estas corrientes energéticas tienen afluentes? Si fuera un río, ¿tiene afluentes? Quiero decir, la corriente energética del enamoramiento lleva un afluente de ansiedad, uno de dependencia, si uno te de... dejas llevar, sí. Si te dejas llevar, sí, Monse. Si te dejas Entonces, llevar por esa corriente, otra vez, es que la consciencia en todos los ámbitos creo que podamos ver es súper importante, porque si tú eres consciente de alguna manera de esa corriente, eh, pero no, no somos conscientes. bueno, pero a veces sí lo somos, ¿eh? Hay personas que sí lo son y Ok. es cuando de alguna manera ves que las personas
O sea, hay personas que se dan cuenta de lo dañino que puede ser, hay otras que no, evidentemente, pero las personas que se dan cuenta de lo dañino que puede ser una relación, eh, o deja a la persona o empieza a poner límites en la relación, ¿no? Es decir, yo empiezo a verme, yo empiezo a valorarme, no entro en esta corriente energética, creo de alguna manera mi propia corriente y si de alguna manera puedes salirte de esa corriente para de alguna manera crear la tuya que no es tan dañina, al menos para ti, ¿sí? Eh, Hay una corriente, digamos, un fractal en una dimensión más alta. Esta corriente que estamos viendo con estos afluentes de lo negativo, digamos que sería la versión oscura. sí. eh, En estas corrientes que te he descrito antes, que hay corrientes de todo, absolutamente todo, del dolor, del miedo, del amor, de todo, hay como corrientes energéticas, ¿no? Sí hay diferentes posiciones en esta corriente. Esta, te diré, la corriente como más, es que no, no me gusta decir superior porque no es superior, sino que Una más frecuencia conciencial, más más, alta. sí, sí, de todos los ríos energéticos que hay, de todos hay diferentes Niveles de frecuencia. grados o niveles, sí, sí, O de sea, todo. dependiendo de lo que tú llevas dentro, conectarás con un tipo de corriente energética o este tipo de bucle, ¿no? Que entras ahí Sí, emocional de enamoramiento o de mala relación con los hijos o de mala relación con los compañeros de trabajo o buena, ¿eh? O buena, sí, sí, dependiendo de lo que tú llevas dentro, de lo que tú has trabajado, de lo que tú eres capaz de verte, de la energía más de frecuencia alta que el corazón puede manejar, ¿no? Y puede expandir, conectarás con un tipo de enamoramiento o con otro, también pudiendo sí. fluctuar sobre la marcha, Sí, claro, porque somos personas bajar y subir. y exactamente, sí, 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 evidentemente, eso es así. Sí. Ujú. Ahora vamos a ver si hacemos un ejercicio energético para que la gente que está dentro de estas corrientes energéticas que se quedan enganchadas por siglos a una La mayoría van en expareja, forma automática, sin ser, sin darse cuenta de que están en ese camino, ¿no? En esa fluctuación. Y creen que es eh, amor. sí, y algunos sí se dan cuenta de lo doloroso que resulta, pero creen que es lo normal, ¿no? Y se dejan fluir. Eh, la mayoría van en automático, Monse, sí. Vale. Si de repente una de estas personas hace este ejercicio que vamos a hacer ahora, que vamos a probar, elige una de estas personas que quiera hacer este ejercicio de cortar con ese bucle o de salir de esa corriente energética. Pues mira, hay una chica de 16 años, Ujú. ¿Qué le pasa? ¿no? Que se presenta como voluntaria. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pregúntale. Mm, temas emocionales, sentimentales, Monse. Muy bien. Ha Dice quedado, que está harta de que le tomen el pelo y está harta de... eh, quiere romper con este patrón, por decirlo de alguna manera, con esta... eh, quiere encontrar relaciones sanas y valorarse ella. vale. El último patrón que repitió con una persona, ella tiene nombres y apellidos para esa persona, no nos los tiene que decir, solo si los tiene. O sea, hay un enganche que no pudo romper. Sí, y es muy reciente. Muy bien. Pues ahora quiero que llame a esa persona y la ponga en su mente. Cualquier persona física lo puede hacer. Cierras los ojos antes de dormir, si quieres, o aquí mismo, sentados. Llamas a esa persona y la pones enfrente. Vale, Y ahora que le diga, recupero mi energía y te devuelvo la tuya. Y corto
todo lazo contigo. Coja una tijera y los corta. Pues mira, Monse, lo que sucede es que lo primero que sucede es que eh, las energías eh, cada energía va hacia su lugar, ¿no? La de ella vuelve hacia ella y la de él hacia él. Em, Tanto para bien como para mal, porque hay energías, por ejemplo, la de ella y la de él es bastante oscura porque ha entrado, em, bueno, pues eh, están en un punto en el que Han entrado para los entidades. dos han sido muy doloroso y sí, la energía es bastante densa. ¿Mm? La manera de romper no ha sido muy amigable, tampoco han sido, bueno, con gritos, con malas palabras. Entonces toda esta energía está. Pero sí cada uno recibe lo suyo, o sea, lo que es de cada uno. Y el vínculo que estaba creado de corazón a corazón se rompe. Todos, absolutamente todos, tanto los buenos como los malos, Monse. ¿Mm? Los malos creados también. Claro, porque estamos hablando de un enganche, de poder salir de esa corriente energética para personas Sí, que se han quedado enganchadas, que pueden pasarse toda la vida enganchadas a una relación, a un recuerdo de una relación. Es porque energéticamente siguen conectados, siguen apegados. Si realmente para romper esa conexión, entonces este ejercicio funciona. Aquí se corta. sí, 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 sí. Muy bien. Y ¿el patrón se rompe o no se rompe? Veo que la persona en cuestión tiene que hacer un trabajo también, ¿no, Monse? Claro, porque hay también Eh, de vidas anteriores, ¿no? Aquí hay claro, resonancias, hay mm, origen. sí, 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 sí. La persona tiene que hacer un trabajo interno ¿No? para no entrar otra vez en esa corriente y de alguna manera eh, que te venga o que atraigas las personalidades que estabas atrayendo, ¿no? Tú tienes que hacer un trabajo interno y ser consciente de ello para no volver a atraer lo que hasta ahora estabas atrayendo. Sí, Estas corrientes energéticas que se ven, tanto de mala relación con tal, o relación tóxica, o enamoramiento desde la parte más baja, todas estas, con estas ríos o estos bucles, como si fueran agujeros ¿no? que van por ahí energéticos, son redirigidos por las entidades hacia unas personas u otras, o esto no se puede tocar. La persona entra libremente. mira, como decíamos, depende del grado, por decirlo de alguna manera, en el que tú estés en esa corriente. Si estás de alguna manera con esa conciencia más puesta, ¿no? En esa corriente más elevada, por decirlo de alguna manera, que tampoco me gusta decirlo así, pero para que me entiendas, aquí no entra ninguna entidad. Ujú, En esta zona elevada aquí no hay entidades, Monse, ujú. porque de alguna manera están trabajando, te diré, las personas que están aquí trabajan desde esa parte luz. Entonces no hay Intervención, posibilidad de intervención. Pero si te vas a la zona más baja, sí, que es sí, una mayoría de porcentaje, ¿no? sí, Aquí sí, ellos la pueden mayoría redirigir estas corrientes energéticas hacia unos o hacia otros. también, sí, sí pueden, pero eh, la manipulación es más a nivel mental, Monse, Mm. con los implantes. Pero sí, sí, sí veo que pueden redirigir, sí. Sí puede haber manipulación en esta corriente energética o en este bucle energético, sí, Mm. sí hay manipulación de entidades.
Claro, cuando la persona tiene conciencia de que no va a entrar en una relación tóxica, de que cuando detecte algo lo va a hablar o va a ver si la otra persona es capaz de tener una respuesta emocional y es conveniente para él o para ella. Aquí entonces ya estamos viendo a la persona que entra en la corriente, digamos, por decisión propia, ¿no? De alguna forma, viviendo la experiencia. Sí. ¿Podrían ser experiencias de vida estas conexiones energéticas? Quiero decir, cuando una persona nace, ya hay unas corrientes que están ahí para que ella o él las viva, dependiendo de si él cambia de conciencia, cambie de vía de tren. Sí, efectivamente. Cuando nacemos hay unas, te diré, corrientes activadas, ¿no? De las que tú, eh, sin darte cuenta, estás metido en esas corrientes, Monse. Eh, pero volvemos otra vez como todo, ¿no? Ujú. Sí, siempre es que siempre hay muchas variantes, pero sobre Esos todo serían el tema. los patrones repetitivos, serían, ¿no? Perdóname que te interrumpa. Sí, patrones repetitivos, memorias muy fuertes también. También aquí, de alguna manera, todo se conecta aquí, Monse. Las memorias energéticas también están aquí muy marcadas. Son estas corrientes también, sí, sí, sí. Serían corrientes o como puedes llamarle también caminos, ¿no? Pero sí entras en estos vórtices em, de energía, ¿no? Sí, son vórtices. Como tú dices, eh, eh, como dices, Bucles. eso, bucles. Sí, 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 sí. Entonces, cuando una persona entra dentro de ese estado de enamoramiento, entra dentro de un bucle donde digamos que hay un montón de energía, de un montón de gente que lo está viviendo Sí, de alguna manera hay pues esta energía compartida, no es si es como una energía colectiva. compartida, Ujú, colectiva, sí, 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 ujú. Ah, qué interesante. Entonces, la persona piensa que está pasando un acontecimiento único y repetible que ella o él lo están viviendo de esta forma, pero realmente está dentro de una corriente energética. Bueno, está viviendo esa experiencia de esa corriente energética. Ajá. sí, Y se puede salir de aquí. Si cortas las sí, sí, sí. conexiones, sales de aquí. Se puede salir de todo siempre y cuando le pongas conciencia, Monse, sí. Y si vamos a... Y des la orden, tú tienes que de alguna manera dar la orden, activar y, bueno, pues trabajar, ¿no? En ti, en tu energía. Sí, sí, sí. Y si vamos a esa parte, digamos, ese doble cuántico de una frecuencia un poco más sutil, donde ahí está, eh, si no estás si no entras en ninguno de los bucles a decisión, estás en una zona neutra, esas zonas neutras son los espacios interdimensionales protegidos a los que vamos cuando llevamos el cuerpo energético, ¿o no? No tiene nada que ver. No, 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 no. No. No es lo mismo. No, la zona no es la misma, Monse. Mm, mm. Pero te diré que, porque las zonas interdimensionales a las que solemos ir, para describírtelo de alguna manera, es como algo muy elevado, muy superior. Y no es que no podamos acceder a ello, que podemos acceder, sino que es muy distinto, eh, porque físicamente estás anclado aquí, ¿entiendes? Aunque Mm, energéticamente tú puedes ir, tu físico está anclado aquí. mm, mm. Em, a ver, eh, a ver, espérate. Cuando conectamos de alguna manera con esas corrientes más em, superiores, bueno, superior elevadas, como quieras Sutiles. llamarlo, de alguna manera estás protegida por tu esencia, ¿no? Y son otro tipo de corrientes, aunque si quieres desvincularte de la corriente también puedes hacerlo. Mm, Pero lo veo esto más difícil, Monse, porque siempre hay lo que nos une como humanidad son estas memorias del colectivo
que de alguna manera siempre, Aquí siempre hemos te dado con llevan, un punto, hemos dado con un punto siempre te bueno. llevan, aunque sea desde la zona más elevada o de la zona más baja, pero siempre hay una memoria colectiva. Y es muy difícil desvincularse de esto, Monse. Claro, porque ahí parece como que todo encaja como un puzzle, ¿no? Como que esa persona entra en tu vida y te trae una cosa que tú pensabas que nunca te podrías desvincular de esa cosa, esa persona te ayuda, u otra persona de repente encaja y dice, ¿cómo puede ser que fue esto y de repente apareció? Son estas conexiones desde lo más sutil, ¿no? Claro, claro, Monse. Que tienen Sí, su sí. propósito. Ujú. Ujú. O sea, abajo está dormido sin propósito, vamos como caballos con cegados, ¿no? Vamos aquí a ver qué tal, sería la zona más baja. En la del medio conectamos arriba y abajo un poco perdidos, viendo que Sí, sí que no. ajá, Y en la de arriba ya nos damos cuenta, tomamos conciencia de qué es lo que está pasando en la zona de abajo y en la de más abajo. Aquí es sí, donde rompemos los patrones, ¿no? sí. Rompes patrones, pero sigues en esta memoria colectiva Ujú. que también se activa y la tienes activada, pero ya funciona de otra manera como tú has descrito. Pero sí. Pero Ah, también te puedes interesante. desvincular, pero lo veo muy difícil y veo que muy, muy pocas personas lo han hecho, Monse, desvincularse de estas corrientes. Mm, Da la Tampoco sensación, veo que sea positivo, desvincularse de estas corrientes. claro, ¿no? ¿Quién quiere desvincularse de lo bueno? Claro. Bueno, hay gente que lo hace. Veo muy pocos, pero algunos lo ha hecho. Ujú. Pero no lo veo positivo, no lo veo positivo. Porque, ¿Por qué dices que ves que alguien lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Ahóndame aquí un poquito. mira, veo una persona en la que se ha, por ejemplo, en esta corriente del amor, ¿no? De encontrar una pareja o, ¿sabes? Veo personas que se han querido desvincular de todas estas corrientes y no han querido tener pareja ni, pero, pero por eso digo que no es bueno, porque al menos en esta persona que veo, Monse, es que se ha endurecido la Ya, parte cardíaca y se ha perdido eh, por miedo, en este caso por miedo a, a que le hagan daño, ujú, se ha autodestruido ella misma por no querer entrar en esas corrientes, ¿sabes? entiendo, entiendo, pero porque eso también es falta de conciencia también un poquito. Sí, sí, por supuesto. Sí, desde la baja Porque conciencia. digamos que el mundo energético, tanto la parte más oscura como la más de luz, está llena de conexiones, de experiencias de vida, que es a lo que venimos, a tener una experiencia de vida. Entonces, quedarse en una zona neutra durante un tiempo, por pura voluntad, o estas conexiones no tienen por qué ser solo con personas, pueden ser con la naturaleza, con los animales, Sí, pero conexiones hay que tener. Desvincularse absolutamente de de todo todo, es petrificarse. sí. ¿Qué es lo que le pasó a esta persona? Sí, El sí. corazón se petrifica. Ujú. Algo más que tú veas así de la luz dentro del corazón. Es ahí donde pero no siempre está ahí. Muchas veces hemos visto que estaba, claro, pero se va de ahí por los implantes, ¿no? Se esconde por Se aquí, mueve, se sí. mueve. Igual que hemos visto en sesiones que la luz estaba muy potente en esa parte mental, Mm, como protegida. Sí, es mm. que la luz busca Lugar su seguro. hueco, su huequito, pero el Pero origen, exacto, su casa, su su casa, el hogar origen es en la zona cardíaca, Monse. es la zona cardíaca. Sí, Muy bien. Mm, ahondando muy profundamente en esa parte de luz que habita en el corazón, ujú, cualquier respuesta es posible ahí. por supuesto, por supuesto. Y de manera pura, Monse. Mm, Sí. bien, perfecto.
No sabría qué más preguntarte. Creo que ya lo tenemos, Sandra. ¿Tienes algo más que decir? ¿Algo que...? No, porque es que estoy inmersa ahora mismo en esta totalidad, te diré, al, al entrar en el corazón sientes una paz, Monse, Ujú. cuando hay silencio absoluto y no se mueve nada y todo está bien y esta energía es muy bonita. Pero sí te voy a decir que desde aquí, desde el corazón, es de donde deberíamos de estar todos conectados. Es Ujú. decir, crear esta corriente energética desde nuestros corazones, eh, siempre con una coherencia mental, porque si no pueden ser conexiones dañinas. Claro, con eso Pero que se conecta con estas corrientes donde está la ansiedad, donde está la desesperación, donde está el enganche, donde está la dependencia, ¿no? sí, Ujú. pero si todos hiciéramos el trabajo de adentrarnos, de observarnos, sin miedo a lo que pueda suceder, sin miedo a lo que puedas enfrentarte, sé que es duro porque hay personas que tienen muchos traumas, muchas cosas que deben de ver y no pueden verlo, precisamente por ese trauma, ¿no? que pueden tener. Mm. Pero si todos hiciéramos esta observación de ir hacia adentro, hacia el corazón, aprender a sentirnos, observarnos, sin juicios, sin algo dañino, simplemente estar, creo que cambiaría mucho la frecuencia y la energía, o sea, esta interconexión que tenemos todos de alguna manera, habría un cambio muy grande en ello, Monse, Ujú. en esta interconexión. Vemos que el corazón, aparte de ser un órgano vital para la vida y la salud emocional, también energéticamente tiene ahí un gran papel y un gran lugar, nuestro corazón. Así que nos vamos a despedir Sí, dándole... como última puntada te diré que si todo, o sea, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Pero de alguna manera todo lo que buscamos, en su día yo también lo hice, de buscar esa sabiduría, esa espiritualidad, ese bienestar que todos buscamos, está en tu corazón. Si todos hacemos ese trabajo interno, es que no necesitas de más, Monse. Lo Así, tienes todo ganado. así que cuando decimos ve hacia adentro, ve hacia tu corazón, ilumina tu corazón, ahí estamos, acertando. Muy bien. Vamos a lanzar desde aquí, vámonos a esa parte alta de luz. Ujú. Vamos a ese bucle, ese río energético de amor, de relaciones, no solo de pareja, sino con padres, hijos, hermanos, primos, compañeros, amigos. Y desde aquí vamos a extender unas raíces hacia abajo, hacia su fractal de la oscuridad y lo vamos a iluminar por un momento. Y todas las personas que estén sufriendo en este momento de todo ese mal se van a sentir aliviadas, soñarán con algo que quizá les dé una respuesta. No sabemos cómo se traducirá. Vamos a hacerlo a la cuenta de tres, como si fuera una rama que baja las raíces a su otra parte, ¿no? Uno, dos, tres, ahora. Cuéntame, Sandra. Pues mira, por un microsegundo, eh, este vórtice, este río energético ha sido totalmente iluminado. Es como cuando ves los rayos caer que iluminan todo, Mm, todo a su alrededor. Es algo muy parecido, Monse. bonito.
Muy bien. Pues ahora sí, Sandra, vamos a salir de esta frecuencia tan bonita y nos adentraremos en el nuestro. Desconectamos. 3. Desconectamos total y absolutamente de esta investigativa, eliminando las conexiones energéticas que hemos creado para la misma. Hecho. Ahora iluminamos nuestro corazón, expandiendo la luz a todo nuestro ser, a todo nuestro cuerpo. Y regresamos a donde está tu cuerpo y a donde está el latido de nuestro corazón. Vas moviendo tu cuerpo y cuando quieras abres tus ojos.